¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, the first financially specialized daily in Mexico. 32 years of intelligent, influential, independent, innovative journalism. We are opinion leaders in Mexico. La transmisión de hoy representa un hito en la historia de este periódico, El Financiero. ¿Cómo estás, Lucero? Adelante, por favor. Bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón y bastante cómodos. Tenemos una vista bastante linda. Y bueno, te comento que al finalizar el discurso de Enrique Peña Nieto, pues ya vemos salir a los cientos de asistentes. We have experienced the big changes in the region. National exclusives. Con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de esta reunión del Foro Económico Mundial aquí en Lima, en Perú. México está impulsando cambios estructurales que sin duda le van a permitir crecer de manera sostenida y sustentable. Experienced in global coverage. Te llevamos la información desde cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión especial Ciudad de México, Lima, Perú. We make quite a big splash in social media. The first daily in Mexico with HD Web TV. We will reach 6 million homes in the region via DTH, with journalists with bright careers. Bienvenidos a El Financiero Bloomberg desde la capital mundial de la globalización. Desde el puente de Brooklyn en Manhattan, El Financiero Bloomberg con la mejor cobertura. Desde el corazón de las finanzas del mundo. Bienvenidos a Wall Street, la capital financiera del mundo. Esto es El Financiero Bloomberg. Today we make the big changes. Print edition redesign, apps, a new portal, a world-class TV channel. No me equivocaré si digo que todos los que estamos aquí somos usuarios de la información que nos provee Bloomberg. Es una nueva etapa en la vida del financiero. Two prestigious brands coming together. Two visions that agree. El Financiero Bloomberg, financial journalism in Spanish. We will make the difference in Latin America. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Los saluda René Hernández desde las oficinas del Financiero Televisión. Comenzamos con lo más relevante del día. Cuauhtémoc Cárdenas entregó al Senado la propuesta de reforma energética del PRD y llamó a concertar una consulta ciudadana sobre el tema. Armando Hernández estuvo ahí y nos cuenta. A través de su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas, el Partido de la Revolución Democrática presentó al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma energética. Nuestra propuesta incluye la modificación de 12 leyes secundarias o reglamentarias y la expedición de la ley del Fondo de Excedentes Petroleros. No se plantean reformas constitucionales. Al hablar como único orador en un evento que tuvo lugar en el Monumento a la Revolución, Cárdenas Solórzano explicó que el proyecto que presentan al Senado busca darle una autonomía presupuestal y de gestión a Petróleos Mexicanos sin modificar la Constitución. La propuesta de reforma del sector energético que ahora se presenta con una visión nacionalista y progresista corresponde a la de un país que busca el rescate y ejercicio pleno de su soberanía, no una nación que día a día ceda soberanía y acreciente su dependencia. Entre los objetivos de la propuesta perredista, destaca el que se concede autonomía presupuestal y de gestión de Pemex y la CFE, transformar a las dos paraestatales en empresas públicas, impulsar la transición energética y apoyar el desarrollo e investigación tecnológica. Que cuente con una industria energética conductora del crecimiento económico y de la industrialización, no al servicio de intereses ajenos, con organismos operadores, en este caso Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, saneados de corrupción, que operen con absoluta transparencia, eficiencia y eficacia. Ante la plana mayor del perredismo nacional y de miles de simpatizantes, Cuauhtémoc Cárdenas confirmó que con el proyecto
buscarán una nueva operación del Consejo de Administración de Pemex que deje fuera de al sindicato petrolero. El líder moral del PRD aprovechó la oportunidad para criticar y condenar la iniciativa de reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal. Es una iniciativa privatizadora, dígase lo que se diga. Es una iniciativa que va contra el interés general de los mexicanos. Cárdenas Solórzano anunció que encabezará una campaña para realizar una consulta nacional con carácter vinculatorio sobre la reforma energética. Les digo además que desde ahora dejaré otros asuntos y me lanzo de lleno a preparar esta campaña. Acompañado de legisladores y dirigentes del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas caminó desde el Monumento a la Revolución hasta el Senado de la República, donde presentó formalmente la iniciativa energética del Sol Azteca. Para El Financiero Noticias, Armando Hernández Garrido. Petróleos Mexicanos analiza construir una nueva compañía a finales de este año, cuyo objetivo sería explorar y explotar gas de esquisto y crudos en aguas profundas de Estados Unidos. Esto lo señaló el director de la paraestatal, Emilio Lozoya, a The Wall Street Journal. También informó que la decisión de explorar por primera vez en el extranjero es complementaria al proyecto de reforma energética presentado la semana pasada por el gobierno federal. La calificación de México podría mejorar hasta en 2 escalones una vez que las reformas energéticas y fiscales sean aprobadas por el Congreso, estimaron analistas de Bank of America, Merrill Lynch. Estas entidades previeron que la reforma energética genere inversiones por entre 5,000 y 6,000 millones de dólares al año y que el tipo de cambio se pueda apreciar en los próximos meses entre 5 y 10%. La reforma energética requiere de una reforma constitucional para que sea de fondo, aseguró Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores priistas, durante la reunión plenaria del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, las propuestas del PAN y del PRD serán analizadas para sumar a las propuestas que mejoren la iniciativa. Hemos estado discutiendo esta reforma energética durante muchos años. Estamos convencidos que la reforma requiere de la modificación del artículo 27 y 28 constitucional. Por parte del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que el gobierno federal está dispuesto a establecer límites y candados para dar continuidad jurídica. Estamos abiertos en la discusión, en buscar acuerdos. Es que podemos poner candados, poner reglamentaciones que les dé certidumbre a unos y a otros, pero se tiene que hacer una reforma constitucional. Arturo Escobar y Vega, diputado del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, declaró que su fracción dará total respaldo a la iniciativa presidencial. Entonces la suerte está echada. Ellos están dispuestos a tomar la calle, nosotros estamos dispuestos a defender con todo la propuesta del presidente de México. Los 3 principales partidos políticos presentaron ya sus propuestas de reforma energética. La apertura de la industria energética está en el centro del debate, principalmente por los contratos de utilidad compartida con empresas privadas en la exploración y producción de crudo y gas de esquisto. Para analizar estos temas nos acompañan la doctora Miriam Grunstein, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y José Antonio Prado, abogado de Chedraui, especialista en temas energéticos. Miriam, José, gracias por acompañarnos. Ya conocemos las 3 propuestas de los diferentes partidos políticos. ¿En qué condiciones México tiene que buscar atraer la inversión privada? Bueno, ante todo en un marco de seguridad jurídica y de fortaleza institucional. Yo creo que la atracción de la inversión privada no es un fin en sí, sino habría que traer inversión privada para potencializar la capacidad de desarrollo económico del país. Ya no podemos depender que el Estado haga eso, sino seguir también los pasos de América del Norte. ¿Por qué se vuelve atractivo Estados Unidos? Porque los energéticos están baratos. Entonces nuestra inversión mexicana está migrando a Estados Unidos porque las tarifas de electricidad son bajas, los combustibles son bajos. Entonces no hay que ver la reforma energética como una posibilidad mayor de ser exportadores de materia prima, sino de generar realmente una detonación de nuestra industria en México para que los inversores vengan a México no únicamente a invertir en la industria energética, sino que para invertir en general en la industria mexicana, aportar capital económico a México. Claro. José Antonio, ¿cómo ves la propuesta de utilidad compartida impulsada por el gobierno federal? Bueno, a mí me parece que cada partido
político ya expresó qué es lo que más le agradaría hacer. El PAN va todavía un poco más allá, habla del régimen de concesiones. Hoy en la propuesta del PRD volvemos a ver el refrito, ¿no?, de dar autonomía de gestión a Pemex, fortaleciendo a Pemex, pero sin la suficiente participación de la iniciativa privada, y la parte del gobierno federal que, bueno, trata de poner, vamos a decir, el balón en medio con este esquema de utilidad compartida. A mí me parece que lo más interesante de todo, independientemente de que fuera o no el esquema de utilidad compartida, es la propuesta que presentó el Ejecutivo Federal, porque lo importante precisamente de esta propuesta es quitar el cerrojo a los candados constitucionales que permiten que hoy en día haya una participación más abierta de la iniciativa privada, tanto para petróleo, para gas, para toda la cadena de valor del hidrocarburo y para las dos grandes secciones del proceso industrial de la electricidad, que es la generación y el abasto, que pudiera llegar inclusive al suministro de energía eléctrica en algún momento por privados, ¿no? En este sentido, a mí me parece que habría que ser muy cuidadosos y estudiar en un momento determinado lo que serían las reformas secundarias, pero me parece que el primer paso, y esa es la gran diferencia de las propuestas que unos y otros ponen en la mesa, el PRI sí está proponiendo una reforma constitucional que quita las restricciones para que se pueda invertirse por particulares en esas ramas del sector, quitando desde luego el mote de exclusividad o de actividad monopólica del Estado en el sector de los hidrocarburos y en ciertas secciones del proceso industrial de la electricidad. Y la propuesta del PRD que hoy veíamos, pues es una propuesta que otra vez incide en el fortalecimiento de Pemex, otra vez en el tema de la autonomía de gestión, pero simplemente tocando legislaciones secundarias. Mírame, en tu opinión, de estas tres propuestas que ya tenemos más claras, ¿cuál ves con mayor viabilidad para la actualidad en México? Mira, si se llegaran a aprobar las propuestas de reformas constitucionales del PRI, tendríamos manga muy ancha para hacer muchas cosas en la industria. Yo todavía tengo mis dudas que la propuesta de tener contratos permitidos genéricamente hablando, únicamente de utilidad compartida, vaya a ser aprobada como tal. Yo creo que entre el PAN y el PRD tal vez pongan mayores limitaciones. ¿Ves la del PAN muy ambiciosa? La del PAN me parece políticamente inviable por las resonancias de las concesiones vedadas por Cárdenas, ¿no? Fue el general el que eliminó la posibilidad de celebrar concesiones en México y eso tiene un resabio simbólico muy importante en la mente de los mexicanos. Aunque las concesiones de 1938 no tienen nada que ver con las concesiones actuales, son muchísimo más modernas y mucho más restrictivas en cuanto a los derechos de los concesionarios. Pero por el resabio histórico, el imaginario de la expropiación, yo sí dudaría mucho que saltáramos al sistema de concesiones, aunque a mi juicio es el mejor porque es el más transparente. El PRI podría aprobar toda índole de contratos si sale el 27 como tal, y el 28 pues habla de eliminar el petróleo, los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad de las áreas estratégicas. Entonces estaríamos hablando de una apertura pura y dura en toda la cadena de valor, tanto de hidrocarburos como electricidad. Lo cual lo veo difícil también, porque bueno, hay muchos intereses creados. Hablando ya en términos realistas, ¿por qué no pasó la iniciativa de permitir que privados participaran en la construcción de poliductos o de oleoductos en 2008? Simple y sencillamente porque los transportistas mexicanos que transportan por ruedas el crudo y la gasolina, bueno, el crudo no, la gasolina y los demás combustibles, pusieron mucha presión en el Congreso de la Unión para que no se aprobara esa reforma. También la distribución a menudeo de gasolinas está controlada por un grupo de empresarios mexicanos. Y no creo que ellos vayan a abrirle los brazos a la competencia así nada más. Van a querer algo fuerte y van a querer pesos y centavos a cambio de abrir la competencia en distribución a menudeo. Entonces, así como está, la del PRI me parece que tiene muchas posibilidades, pero no posibilidades. Pero como tal, no creo que sea viable. Ok. Otro tema es el de la electricidad, que tú bien comentabas, José Luis. En este tipo de energías renovables, ¿cuáles se podría emigrar México? Bueno, a mí me parece que, y eso es parte del atractivo de la reforma, ¿no?
abriendo la participación a privados en ciertas áreas, se podría explotar mucho de lo que hay en día hoy en el mundo con las energías renovables. México tiene un potencial enorme para la creación de fuentes de energías renovables. Tiene potencial eólico, tiene potencial solar, tiene potencial maremotriz, tiene potencial geotérmico. En fin, todo esto hoy en día que en el mundo está tan de moda, porque ofrece conceptos de competitividad a la industria, a los comercios, a los hogares. En México pues realmente resultaría muy benéfico. ¿Por qué? Porque a través de energías limpias habría empresas que podrían abastecerse de energía eléctrica a menores costos. Desde luego esto, utilizando la creación de empleos y un punto muy importante, que es la gran oportunidad de traer tecnología a México. Yo no concibo que estas reformas pasen sin que existan en las legislaciones secundarias los elementos que hagan que se traiga tecnología a México, que los ingenieros mexicanos sigan desarrollando tecnología en México a través de lo que se va a importar al territorio nacional. ¿Por qué? Porque la energía, la industria en México tiene un potencial enorme y hay ingeniería muy buena. Entonces, a mí me parece que esta es la gran oportunidad que se podría dar, ¿no? Insisto, hay proyectos eólicos que han tenido un desarrollo excepcional en el país, tenemos el sol para producir electricidad y al final del día creo que el beneficio para todo el consumidor pues sería de grandes consecuencias. Un tema de por sí interesante, vienen ya discusiones más interesantes todavía en el Congreso, semanas muy intensas en tomar decisiones, yo diría hasta meses. Así es. Y yo agradezco a Miriam Grunstein por acompañarnos el día de hoy aquí en El Financiero y a José Antonio Prado también por su colaboración. Muchas gracias. Y continuamos con la información. El precio del dólar se ubicó en 13 pesos con 5 centavos en operaciones al mayoreo, su mayor nivel en 6 semanas. La de hoy fue su séptima alza consecutiva en la que acumula una ganancia de casi 50 centavos. El movimiento obedece principalmente a que los mercados están descontando la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos disminuya la compra de activos a partir de septiembre. Con esto hacemos una pausa. Yo los dejo con las bolsas de América y el mundo. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Alrededor de 3,000 maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron en el Zócalo de la ciudad capitalina un plantón indefinido. Que sepa el gobierno de Peña Nieto, que sepa la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, que la coordinadora no dará un paso atrás hasta ver abrogadas las mal llamadas reformas educativas. Luego de participar en una marcha que partió de la caseta de Chalco sobre la autopista México-Pachuca y realizar una parada frente a la Cámara de Diputados, el líder de dicha sección, Rubén Núñez, dio a conocer el número de manifestantes que se darán cita en el plantón. Nos anuncia la Coordinadora Nacional que hay arriba de 40,000 maestros ya, más los que se van a sumar alrededor de las horas de este día y el día de mañana, porque hay algunos que no tuvieron la oportunidad de viajar por lo mismo del traslado del tráfico,
pero están arribando aquí al Distrito Federal. Esperamos que en esta semana, que consideramos la semana más álgida de nuestro movimiento y la semana decidida por parte del magisterio de abrogar las reformas a la mal llamada reforma educativa. Los planteles de educación secundaria y de educación primaria y preescolar abrieron sus puertas para iniciar el nuevo ciclo escolar 2013-2014. María Hernández nos cuenta la historia. Hoy regresaron a las aulas más de 26 millones de alumnos de escuelas privadas y públicas en el país. Inició así un ciclo de 200 días laborales académicas y nuevas actividades para padres e hijos. Ayer todavía en la noche hicimos las últimas compras de cualquier detallito que nos faltó y nos terminamos de poner nombre a los lápices. Los niños estaban contentos, sí, pero como siempre al último dejamos cualquier cosita. Los más de 8,000 planteles de escuelas privadas y públicas del Distrito Federal se prepararon con tiempo para iniciar el ciclo escolar 2013-2014. Se da una bienvenida, se hace una actividad dinámica para conocerlos, porque bueno, yo los conozco de vista, pero ninguno de ellos ha estado conmigo, entonces para conocer a sus papás, a sus niños, y se establecen los primeros acuerdos y compromisos para trabajar durante el ciclo escolar. Más de 1 millón de maestros y directores utilizan desde hoy todas sus herramientas para lograr captar la atención de los alumnos. Cada uno de ellos pues es diferente, tiene características diferentes, necesidades, y pues también me están conociendo, yo los estoy conociendo a ellos, y pues iniciamos el proceso de evaluación diagnóstica para poder trabajar con ellos. El regreso a clases reactiva la venta de mochilas, uniformes, alimentos y beneficia también a personas, como a Gloria, una comerciante que vende desde hace más de 40 años afuera de una escuela. Mi trabajo es esto, ¿no? De vender, ya tengo casi 40 años vendiendo y ahí la llevamos. Pero el primer día, pues como muchos padres se preparan de un día para otro, nos baja un poco. Y luego los gastos, los uniformes y todo eso, pues un poquito ya, ahí vamos al paso. Pero hay que echarle ganas a todo. La Secretaría de Seguridad Pública del DF implementó el operativo de regreso a clases, en el que participarán más de 26,000 policías, los cuales buscarán resguardar la integridad física de los estudiantes, padres de familia y docentes. Al poner en marcha el ciclo escolar 2013-2014, el presidente de México informó que el gobierno federal revisará el esquema de financiamiento de educación pública en el país, debido a que en los últimos 20 años el actual esquema ha debilitado las finanzas estatales y acentuado las diferencias entre los estados. En las próximas semanas, en el marco de la reforma hacendaria, presentaré un conjunto de iniciativas de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Educación para corregir esta situación. Por otra parte, Peña Nieto reiteró que la reforma en materia educativa respetará los derechos de los docentes que ya se encuentran dentro del sistema educativo. Este es el alcance de esta iniciativa que he presentado: respetar plenamente los derechos laborales de las maestras y maestros de México que hoy ya laboran en el sistema educativo y que, por supuesto, establece nuevas reglas para quienes en lo futuro se incorporen a la vocación de educar a nuestros niños. Ahora damos un recorrido por el mundo empresarial. Ternium, Tenaris y Tecpetrol firmaron un memorándum de entendimiento para construir y operar una central termoeléctrica de ciclo combinado alimentada con gas natural en México. La central requerirá una inversión de $1,000 millones, se ubicará en Nuevo León y abastecerá a las plantas industriales en el país de Ternium y Tenaris. La petrolera noruega Statoil vendió en $2,650 millones participaciones en campos petroleros del Mar del Norte a la austriaca OMV. Statoil necesitaba tener capital para desarrollar nuevos proyectos de alto rendimiento. Cemex anunció que concluyó la recompra de su bono con vencimiento 2016 por $925 millones. La empresa utilizó el capital que obtuvo el 5 de agosto con la emisión de un bono a tasa más baja. La firma concluye así su oferta de recompra por las notas con cupón de 9.5%.
Controladora Comercial Mexicana quiere construir una planta embotelladora de cerveza el próximo año, con el objetivo de vender a diferentes restaurantes. La cadena de autoservicio del Pelícano actualmente produce pequeños volúmenes de cerveza en su cadena de 6 restaurantes Beer Factory, pero ahora busca aprovechar la apertura del mercado que abrió la Comisión Federal de Competencia hace unas semanas. Samsung Electronics y Sony Corporation podrían presentar nuevos dispositivos el 4 de septiembre. Samsung presentaría el Galaxy Gear, un aparato parecido a un reloj pulsera con las funciones de un teléfono inteligente. Mientras tanto, Sony exhibiría su último aparato Xperia, que contará con sensores de imágenes similares a los que se utilizan en sus televisores y cámaras. Se prevé que Apple presente nuevas versiones del iPhone y el iPad el 10 de septiembre. Es tiempo de hacer una pausa y regresamos con más información. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. En Estados Unidos, el mexicano Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor, fue sentenciado a 15 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero. El Doctor pidió al magistrado federal Larry Burns compartir la celda en la que su hermano Benjamín Arellano Félix cumple una sentencia de 25 años de prisión. En un operativo el sábado pasado, el ejército mexicano, en coordinación con la PGR, capturó en Reynosa, Tamaulipas, a Mario Ramírez Treviño, alias El Pelón o X20, presunto líder del Cártel del Golfo. Ramírez Treviño, quien es acusado de cometer delitos contra la salud y secuestro y crimen organizado, era uno de los capos más buscados por las autoridades estadounidenses y mexicanas. Esta tarde, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la detención fue producto de labor de inteligencia exhaustiva. Es una gran detención, es un líder de un cártel que se había venido siguiendo en los últimos meses y que fue sin duda, y esto es a lo que quisiera yo referirme en lo particular, un gran trabajo de inteligencia de las instituciones de seguridad y que por supuesto el ejército mexicano encabezó y que como ustedes se les ha dado cuenta, no hubo necesidad de un solo disparo. En información internacional, en Egipto los ciudadanos buscan regresar a la normalidad después de los enfrentamientos sangrientos de la semana pasada. Sin embargo, el día de hoy nuevamente se registraron hechos violentos. Un grupo de asaltantes atacó con cohetes 2 autobuses de la policía, matando a 25 personas. Mientras tanto, las autoridades judiciales ordenaron la libertad condicional del expresidente Hosni Mubarak por un caso de corrupción. Sin embargo, el exmandatario seguirá en prisión porque tiene otras acusaciones pendientes. Este martes por la tarde, unos 40 millones de estadounidenses podrán sintonizar por primera vez el canal de noticias Al Jazeera América. El nuevo canal emitirá cerca de 14 horas diarias de información. La cadena Al Jazeera América contará con cerca de 1,000 trabajadores, entre ellos 400 periodistas y una decena de oficinas diferentes estados del país. Glenn Greenwald, el periodista que publicó las primeras revelaciones de Edward Snowden, amenazó con ser más agresivo y publicar nuevos reportajes.
después de que su pareja sentimental, David Miranda, fuera retenido en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, por 9 horas. Las autoridades británicas utilizaron los poderes antiterroristas para detener a Miranda mientras estaba en tránsito en el aeropuerto. La policía confiscó su laptop, teléfono celular y memorias USB para después dejarlo en libertad sin cargo alguno. En Sudáfrica, un tribunal de Pretoria ordenó juzgar por asesinato al atleta paraolímpico Pistorius el próximo 3 de marzo de 2014. De resultar culpable, Pistorius, que actualmente tiene 26 años, sería sentenciado a un mínimo de 25 años de cárcel. El juicio comenzará semanas después del primer aniversario de la muerte de la modelo Reeva Steenkamp. Seguramente alguna vez ha dejado comprar algo porque no tiene dinero a la mano o porque olvidó su tarjeta de crédito. Pues esto podrá dejar de ser un problema para usted. Le platico cómo. Una empresa finlandesa está trabajando en el desarrollo de un nuevo sistema de pago en función mediante el reconocimiento del rostro. Así es, este sistema permitirá hacer pagos con solo pararse frente a una cámara de reconocimiento facial. Para que esto sea posible, el individuo deberá registrarse antes en este servicio e ingresar su número de tarjeta de crédito o bien registrar una cuenta en PayPal. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Los esperamos con más información el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos.